Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, que para este tercer trimestre del año 2023 lleva como título Efesios, una epístola dirigida a los miembros de esta iglesia. Y vamos a entrar en el repaso de la lección número 6, titulada de la siguiente forma. La lección número 6 lleva como título El misterio del Evangelio y nos vamos a reunir a repasarla el 5 de agosto. Vamos en estos momentos a pedir en oración que el Señor dirija este repaso. Estamos en conexión a través de esta red social, pero que Él esté aquí presente en el momento en el que tú te conectes y reproduzcas este archivo. Vamos en estos momentos a orar. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder conectarnos, de estar aquí, Señor, juntos, gracias a las bondades de la maravillosa tecnología que nos permite repasar por medio de estos recursos la lección de escuela sabática. Queremos, Señor, además de tener en cuenta los énfasis y los puntos claves de cada día, lo que el Espíritu de profecía tiene para decirnos. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El misterio del Evangelio. Vamos a conocerlo a continuación en estos 7 días de estudio. Empezamos con la lección del sábado. El sábado 29 de julio, en la introducción, tenemos el versículo de memoria. Él está aquí con nosotros y vamos a repasarlo. En Efesios 3, 20 y 21, la Biblia nos dice: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Y con este versículo de memoria repasemos a continuación los énfasis especiales que la lección manejó esta semana. El primer énfasis del cual nos habló la lección nos dice que los gentiles son coherederos y partícipes del Evangelio. Hay toda una esperanza de salvación para aquellos que aún no conocen, pero que el Señor se desborda y se da a conocer. Segundo énfasis: dificultades de la iglesia durante un tiempo en prisión. Vamos a ver esa, entre comillas, amarga experiencia de Pablo, pero que él en realidad la convirtió en una experiencia gloriosa. Su experiencia en la prisión, pero también la experiencia de adoración por una iglesia, la de Efesios. Tercer énfasis. El tercer énfasis nos habla acerca de la confirmación de la pasión de Pablo por el evangelismo, estando en prisión. En la prisión de los romanos, pero como si eran días de amargura. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Y aquí se suelta el espíritu de profecía, la primera nota inspirada para este repaso. En Obreros Evangélicos, en las páginas 18 y 19, se nos dice: los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimiento del mundo. Esteban fue apedreado porque predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos ejemplos humanos de constancia en la fuerza del poder divino son para el mundo un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas, de su constante presencia y gracia sostenedora. Qué maravillosa cita con la que acabamos de abrir este repaso. Vamos rápidamente a la lección del domingo. El domingo 30 de julio la lección se titula Pablo, el apóstol a los gentiles, preso. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible esto? Sí, señores, una experiencia en la prisión de los romanos la vemos reflejada en la lección de esta semana. Acompáñame a repasar los 3 puntos claves de la lección del domingo. El primer punto clave nos dice que Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús y no de Roma. ¡Qué golazo el que se marcó la lección con esta expresión! Pablo, que está preso por los romanos, mira que él no se presenta: yo, Pablo, apóstol de Jesús, preso por los romanos. No, él dice preso por el testimonio de Jesús. Preso, él no es un prisionero de Roma. Él se presenta a sí mismo como un prisionero del Señor.
El segundo punto clave dice que Pablo se preocupaba del impacto emocional de su aprisionamiento entre los efesios. Oiga, este apóstol Pablo sí se pasó de espiritualidad y entrega. Creo que alcanzó aquí un punto máximo. Él está más preocupado por el impacto que genera entre los efesios el hecho de que él esté preso, más que el mismo aprisionamiento. El tercer punto clave nos lleva de la vergüenza de la prisión a gloriarse en Dios. En los días del Nuevo Testamento, estar preso hoy en día sí es una condena social terrible, pero en proporciones lo era más en estos tiempos. Y sobre todo que un predicador del cristianismo estuviera preso en la forma indigna como estuvo, pero de la vergüenza de la condena social, Pablo extrae y pasa a la gloria celestial. El deseo de todas las gentes en la página 197 nos dice: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Ustedes sí le pusieron los 5 sentidos a esta expresión, a esta nota, a esta cita poderosísima. Vale la pena retroceder la reproducción y volver a analizarla. Avanzamos en el repaso de la lección. El lunes 31 de julio se acaba el mes. La lección se titula El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Vamos directamente a los 3 puntos claves. El primer punto clave del 31 de julio, el lunes, habla acerca de cómo Pablo reivindica el ministerio que se le confió para proclamar el Evangelio. Lo reconfirma, lo replantea, lo reafirma una vez más. Sentencia que esto es lo de él. Segundo punto clave: el reconocimiento a los judíos y gentiles como los pilares firmes de la iglesia. Mira, él puede ser el evangelista, puede ser la cabeza, puede ser el llamado, apasionado por el evangelio, pero humildemente no le deja de dar crédito a todos aquellos que colaboraron de entre los judíos recién convertidos y los gentiles recién convertidos en la estructuración del cuerpo de Cristo. Los enemigos religiosos pueden llegar a ser miembros del mismo cuerpo. Este es el tercer punto clave y bastante vigente aún en la iglesia de este mundo contemporáneo. A continuación, el espíritu de profecía nos habla directamente. En Obreros Evangélicos, página 350, la mensajera del Señor afirma: no hay en la vida de Cristo ejemplo de fanatismo, de justicia propia. Su carácter era amable y bondadoso. En toda denominación religiosa y en casi toda iglesia se pueden encontrar maniáticos que lo habrían censurado por sus liberales mercedes. Lo habían criticado por comer con los publicanos y pecadores. Aquellos a quienes Dios ha confiado su verdad deben poseer el mismo espíritu benéfico que manifestó Cristo. Deben adoptar los mismos amplios planes de acción. Deben demostrar un espíritu bondadoso y generoso hacia los pobres y, en un sentido especial, sentir que son mayordomos de Dios. Como Cristo, no deben rehuir la sociedad de sus semejantes, sino que deben buscarla con el propósito de otorgar a otros los beneficios que han recibido de Dios. A los suyos vino y no le conocieron, pues fue a muchos que el mundo no conocía ni reconocía, y fueron ellos quienes le recibieron. Ese mismo espíritu se debe manifestar en nosotros, los siervos del Señor, en esta iglesia de la época moderna. El martes 1 de agosto empezamos el mes. La lección se titula La iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. La palabra paz en la lección pasada y la palabra sabiduría utilizada en la lección de esta semana, la que estamos repasando aquí, hacen parte de mi top 10 de palabras espirituales favoritas. El cuerpo de Cristo debe revelar la sabiduría de Dios.
no la del mundo, no la corriente humana, la sabiduría del Señor. Aquí están los 3 puntos claves de este día. Para el día martes, la lección maneja 3 puntos claves. El primero, menos que el menor de todos los santos, la manera como Pablo se llama a sí mismo. Imagínense, él se posiciona por debajo del que se considera como el menor de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Segundo punto clave. Pablo se encontraba más cerca de Jesús, por lo tanto, más indigno se sentía. A medida que nos acercamos a la cruz, reconocemos cuánto nos diferenciamos del Señor y nos revela además la necesidad del crecimiento en la gracia para llegar a ser como Él, semejantes en su carácter. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos habla de la destrucción del mal está garantizada, así como también el triunfo de la iglesia. Claro que se ha desbordado el mal y tiene garantizado su fin, pero la iglesia también tiene prometida su triunfo y su victoria. La iglesia va a vencer, va a ser triunfante. Después de experimentar de ser militante en la tierra, se coronará como triunfante en el reino de los cielos. ¿Quieren ver lo que el espíritu de profecía tiene para complementarnos este día de la lección? A continuación, un párrafo, uno de los más cortos que utilizamos aquí, pero bastante contundente. En El Camino a Cristo, página 56, El Camino a Cristo, el bestseller de la justificación por la fe, nos dice lo siguiente. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Ese evangelio que se proyecta egocéntrico, maniático, como se dijo en citas anteriores, no es el evangelio que en realidad está representando cuando estamos más cerca de Jesús. Antes más piedad hay en nuestra vida, antes más indignos nos sentimos y con una necesidad más grande de seguir creciendo. Nunca nos llegaremos a sentir autosuficientes. A continuación, la lección sigue avanzando. El día miércoles 2 de agosto, la lección lleva como nombre Cristo habita en tu corazón. Y los 3 puntos claves, de verdad que son claves, repasémoslos a continuación. La naturaleza integral del plan de la salvación abarca todas las cosas. ¡Qué belleza! No se le escapó un detalle. La naturaleza del plan de la salvación es abarcante. Todo lo integra. Pensó el Señor Jesús en todos los detalles que Él debe llegar a desarrollar y a perfeccionar en nuestro camino hacia el cielo. Segundo punto clave. Identidad segura y estable a pesar de las imperfecciones de nuestra naturaleza caída. Somos pecadores, pero tenemos una identidad como pueblo. Tenemos una carta de presentación como iglesia. En este camino tenemos un carné. Tenemos una identidad. Siguiente punto clave. 4 dimensiones maneja la lección para este día. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todo lo que abarca el plan de la salvación. Bastante interesante el día que se mencionaron estas 4 dimensiones. La sierva del Señor, la mensajera Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, en su magna, en su grandiosa obra, tiene citas tan poderosas como la siguiente. En Obreros Evangélicos, página 60, se nos dice: la vida de Pablo fue una vida de actividades intensas y variadas. De ciudad en ciudad y de país en país, él viajaba contando la historia de la cruz, ganando conversos para el Evangelio y estableciendo iglesias. Pero en toda la tareada actividad de su vida, nunca perdió de vista el gran propósito, el de proseguir hacia el blanco de su alta vocación. Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo. Todos los que se asociaban con él sentían la influencia de su unión con Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificara la verdad que él proclamaba daba poder convincente a su predicación. En esto reside la fuerza de la verdad. La influencia natural e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que pueda predicarse en favor del cristianismo.
Los argumentos, aun cuando sean incontestables, pueden provocar tan solo oposición, mientras que un ejemplo piadoso tiene un poder al cual es imposible resistir completamente. Santo Dios, por eso amo al Señor por habernos dejado esta luz adicional, el espíritu de profecía. Y esta cita que acabamos de leer le otorga una gran importancia sin demeritar al conocimiento y a los argumentos doctrinales. Pero fíjate que estos pueden levantar oposición y división, pero un testimonio será más poderoso que miles de debates, y es a lo que nosotros debemos proseguir. Llegamos entonces al declive de la lección. Llegamos al día jueves y la lección empieza a concluir. El jueves 3 de agosto la lección se titula Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. De pronto alguno estudiando la lección este día jueves se enredó con algunos conceptos o con algunas ideas. Pero mira que la misma lección desilvana lo que quería decir. Y estos 3 puntos claves identificados a continuación nos ayudan a subrayar precisamente esas claridades. El primer punto clave nos dice que Pablo eleva una doxología donde alaba a Dios por la salvación ofrecida a su iglesia. ¿Qué tal con este poema, con esta oración? ¿Cómo les fue? Cierto que fue interesante, curioso, llamó bastante la lección también, pero nos habló directamente y apeló a nuestro espíritu. Siguiente punto clave. En el segundo punto clave, Pablo celebra todos los actos de Dios en favor de su pueblo. Mira que cuando él se inspira, Pablo estaba verdaderamente inspirado y de sus labios brotaron mensajes poderosos, inspirados de un corazón y de un espíritu tocado por el Señor. Él hace un recuento, una semblanza, echa memoria de todo lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo siempre. Y esta oda, esta alabanza, este poema nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza en el Señor a pesar de las vicisitudes que experimentemos. Siguiente punto clave. El tercer punto clave de la lección del jueves nos habla de la oración de Pablo en la cárcel. Es un ejemplo de superación para nosotros. Y aquí la lección nos hacía un llamado. ¿Qué haces en medio de la prueba? ¿Qué haces en medio de la presión cuando sientes que la vida te aplasta? Cuando te traicionan, cuando te desprecian, cuando estás sufriendo persecución. ¿Cuál es tu reacción? Y mira que la lección nos llamaba a ser menos reactivos y más reflexivos, y en esa reflexión buscar al Señor. Y en ese aprisionamiento de los romanos, donde Pablo dice, ustedes no me tienen prisionero a mí, yo soy prisionero por causa de Jesús. Esa es mi verdadera prisión y en la que me gozo, así que me pueden tener aquí, que yo estoy libre. Y sin embargo, en la lección del jueves aprendemos una gran lección, una gran enseñanza, un poderoso testimonio de superación. En medio de la prueba, yo voy a alabar, yo voy a cantar, yo voy a declamar. Y a continuación el espíritu de profecía complementa de manera magistral. En el matinal La Maravillosa Gracia de Dios, en la página 325, se nos dice: en todo deberíamos revelar el gozo del Señor y dar a conocer el mensaje de la gracia salvadora de Dios. La bondad de Dios al escuchar y responder nuestras oraciones nos pone bajo la imponente obligación de expresar nuestro agradecimiento por los favores que se nos han concedido. Debemos alabar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Las bendiciones recibidas en respuesta a la oración deberían ser rápidamente reconocidas. Reine la paz de Dios en vuestra alma. Entonces tendréis fuerzas para soportar todos los sufrimientos y os gozaréis en el hecho de que poseéis gracia para resistir. ¡Qué maravilla! Alabad al Señor, proclamad su bondad, hablad de su poder, dulcificad la atmósfera que rodea vuestra alma. Alabad con alma, voz y corazón al que sostiene vuestra vida, vuestro Salvador y vuestro Dios. Amén, amén y amén sin fin. Esta es una de esas tantas citas del espíritu de profecía que merecen estar enmarcadas en un cuadro, en un portarretrato o cerca de nosotros, escrita, impresa en nuestra Biblia, para que nosotros podamos hallar
gracia, fortaleza, esperanza en esos momentos en los que sentimos que las pruebas nos derriban, nos aplastan y nos quieren eliminar, pero que demandan de nosotros los más grandes momentos de alabanza y de agradecimiento. ¡Qué belleza! Y más belleza aún, cómo finaliza la lección, cómo cierra de esta manera tan prodigiosa el día viernes. El viernes 4 de agosto, en la sección para meditar, para estudiar y meditar, volvemos a conectar los 3 énfasis de la semana a manera de conclusiones. La lección finalmente nos hace un llamado a adoptar una actitud de alabanza en medio de la prueba, así como Pablo. Este es el llamado. Está siendo probado en estos momentos. Todos deberíamos estar siendo probados porque estamos buscando al Señor. Alguna prueba debemos estar afrontando. Pues es el momento para nosotros derramarnos en alabanza y agradecimiento. No es para lamentar ni para desesperarnos, es para intensificar nuestra consagración. Si antes cantábamos, orábamos, testificábamos y estudiábamos la Biblia, ahora debemos multiplicarlo a la máxima potencia. La búsqueda profunda del entendimiento espiritual, la búsqueda profunda. Nosotros somos espirituales. Y espiritualmente debemos pensar y debemos entender. Qué tristeza cuando en nuestras filas hay hijos de Dios que no han alcanzado esa madurez y te hablan de una manera carnal, humana, con sentimientos de venganza, de sentimientos inmaduros. Debemos buscar siempre manejar un discurso espiritual, puesto que nosotros somos espirituales. Y recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón lo tenemos lleno del Espíritu, nuestra boca hablará las cosas del Espíritu. La plenitud es la palabra clave en toda la lección. Y pude haberla manejado en este repaso en los días anteriores. Pero lo mejor se deja para lo último. Plenitud. Plenitud, me siento pleno en el Señor, no porque ya lo haya alcanzado totalmente, sino porque estoy prosiguiendo, estoy perseverando, estoy en ese camino por su gracia y por su fuerza, no por la mía, sino porque pongo todo en dependencia total de Él. ¿Quieres tener un repaso todavía más fuerte, más óptimo, más eficaz? Estas 2 lecturas que te recomiendo del Espíritu de Profecía te ayudarán a fortalecer mucho más este repaso, y en el momento de compartirlo con los demás en las células de la escuela sabática vas a sentir cómo tienes más herramientas espirituales de esa gran biblioteca del Espíritu de Profecía para llevarla a todos tus compañeros en el repaso de la lección. Las 2 lecturas recomendadas se encuentran, la primera en los lugares celestiales para el 29 de agosto, porque es un matinal, titulada Nuestra gloriosa tarea, en la página 250. La segunda lectura es esta. La segunda lectura recomendada se encuentra en la matutina Mi Vida Hoy, en la vespertina Mi Vida Hoy. Bueno, es un matinal, pero fue la vespertina del año 2015. Y en el 12 de octubre, en esa fecha, encontramos el subtítulo Él es mi Padre, en la página 293. De ambas lecturas, como siempre, traigo 2 párrafos para compartir. He aquí el primero. Si entretejemos la verdad dentro del diario vivir como debiéramos, avanzaríamos cada vez más alto, obteniendo una comprensión cada vez más clara de la revelación de Dios. Debiéramos ensalzarle en cantos de alabanza. Nunca dejemos de cantar, de alabar a Dios en la tristeza, en la prueba, en la bendición, en la prosperidad, en la escasez, en la abundancia. Siempre mantengámonos en una actitud de perenne alabanza. Segundo párrafo. El segundo párrafo recomendado nos dice: qué amor tan incomparable que permite que, siendo nosotros pecadores y tan alejados de Él, podamos volver a Dios y encima ser adoptados en su familia. Y como Él quiere eso, vamos a agradecérselo en oración. Vamos a darle gracias al Señor por este repaso, por este poderoso repaso. Ahora sabemos más, hemos crecido más, ahora tenemos más fuerza, más fortaleza y muchos más recursos que el Señor nos ha recordado para que en los momentos más difíciles sintamos que no estamos prisioneros por Roma, sino que somos prisioneros en la pasión del Evangelio por Jesús. Oremos.
Te damos muchas gracias, Señor, porque el misterio del Evangelio ha sido revelado y es tu gracia, el Evangelio de la gracia, el mensaje de la gracia salvadora que hoy nos ha hecho crecer y nos ha hecho más fuertes. Acompáñanos, Señor, repaso tras repaso, y que todas estas citas y todos estos mensajes fortalezcan nuestra fe y nos vayan ayudando a construir más tu carácter en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y nos despedimos así con la grabación de Cristian Díaz, en la producción audiovisual de Mike Vanegas y en el relato de este repaso por este siervo Álvaro de la Cruz. Les deseamos a todos ustedes un feliz día.